Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Juan. El día de hoy nosotros podemos investigar la palabra de Dios, San Juan capítulo 21, desde el versículo 1 hasta último, hasta 25 versículo voy a leer. Ya desde el versículo 1 voy a leer. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 12 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender la tierra vinieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese
la tercera vez me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y quién de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hasta el versículo 25 he leído. Ya así nosotros estamos ingresando último capítulo de San Juan. En esta palabra nosotros podemos investigar como dos partes. Una parte, después de encontrar Jesucristo entre los discípulos, cuando Jesucristo había resucitado, y luego ellos cómo estaban actuando. Entre los discípulos que eran como pescadores, ellos se unían juntos. Ya vamos a pescar. Pero uno de los discípulos, hay un discípulo se llama Mateo. Mateo era publicano. ¿Sabe eso? Por esa razón no aparece su nombre en este lugar. Porque siendo publicano, que estaba contando solamente dinero y estaban trabajando, ¿no?, duramente. No sé muy bien, Mateo estaba quedando a otro lado o acompaña con los que fueron a Galilea. Esa área yo no sé muy bien. Pero quiero decir que después de resucitar Jesucristo, a menudo apareció ante ellos, pero ellos ya no podían quedarse en Jerusalén, sino que ellos querían unirse y luego vamos a regresar a Galilea para pescar, porque desde niño ellos estaban pescando, creciendo para ganar dinero por la pesca. Entonces nosotros podemos imaginar que
Si no hubiera trabajado por medio del Espíritu Santo del Señor en la vida de los discípulos, nunca iba a establecer la iglesia. Porque los discípulos ya cuando vio Jesucristo que había crucificado, ya se cayó los corazones. Desapareció el ánimo de seguir atrás de Jesucristo, porque ya ellos confirmaron que Jesucristo ya ha muerto. Además, Jesucristo cuando apareció ante ellos, después de resucitarse, pero tampoco ellos no tenían ánimo para dirigir la iglesia, formar la iglesia, etcétera, ¿no? Ya ninguna persona tenía este deseo. Pero Jesucristo estaba esperando en Galilea. Antes de morir, Jesucristo estaba diciendo, antes de vosotros yo voy a esperar en Galilea. Significa que Jesucristo sabía muy bien el destino de los discípulos, a dónde va a llegar. Significa que ellos, mientras tanto que estaba conversando, decepcionado, ya no hay caso para predicar la palabra de Dios. Por eso ellos decidieron llegar a Galilea, pero Jesucristo había estado. Ya estaba esperando para que llegaran ellos. Significa que más que nuestro esfuerzo, Jesucristo está preparando algo bueno para nuestra vida. A veces nosotros podemos confundir que yo tengo que servir al Señor, yo tengo que trabajar para Dios, pero en vez de pensar estas cosas, silenciosamente necesita pensar acerca de la guía de nuestro Señor Jesucristo y el plan de Dios. Jesucristo, ¿qué plan está teniendo para mí, para nosotros? Es más importante. Por esa razón, entre los discípulos ya empezaron a buscar barcos, ¿no? Y tal vez se arrepintió de lo que había abandonado el barco Pedro, ¿no? Había tenido. Pero al regresar a Galilea, otra vez ya tenía que buscar. Marcado de Pedro de un barco, ¿existía o no? No sé muy bien. Si no hubiera encontrado su barco, entonces ya iba a prestar un barco para pagar en cuota. Entonces, durante 20 años ya iba a pagar. Significa que en el corazón de Pedro ya no tenía nada, solamente se quedó vacío como vanidad. Ese es como resumen de la vida que él estaba acompañado de Jesucristo. Ese es como pensamiento humano. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía diferente proyecto hacia Pedro y también los discípulos. Por eso ya una parte, ¿no? Ya había dicho que ellos fueron a Galilea, pero otra parte, Jesucristo estaba llamando a los discípulos. Cuando apareció Jesucristo, pero ellos no conocían, ¿no? Preguntó Jesucristo a ellos, ¿ya tienen pescado? No, Señor. Tienen que echar la red lado derecha. En aquel entonces ellos echaron la red, ya estaba atrapado, muchos peces, casi estaba rompiendo la red, pero no rompió, pero era muy difícil de sacar. Pero una persona como discípulo Juan, siempre Juan no está presentando con su nombre, ¿no? Sino que un discípulo que Jesucristo le amaba. Siempre usaba esta palabra. Creo que él se sentía que Jesucristo le amó más que
otras personas, ¿no? Entre 12, ya discípulo Juan, la verdad que Jesucristo le amó bastante. Porque última cena, mientras tanto que comía, y discípulo acostó hacia el pecho de nuestro Señor Jesucristo y estaba preguntando, ¿quién va a entregar al Señor? Significa que este discípulo Juan creo que estaba recibiendo gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Además, cuando Jesucristo estaba crucificado, le llamó a María, su madre, ¿no? Madre, aquí está su hijo. En vez de Jesucristo, y él puso nombre Juan para que discípulo Juan invitara a su casa y se tratara como si fuera su madre. Es correcto. Por esa razón, este hombre, Juan, es un hombre que fue recibido gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nosotros podemos ver la conversación de Jesucristo que hizo con Pedro. ¿Qué es lo que está hablando? Ya vamos a ver el versículo 15, así dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. ¿Quién es padre de Simón Pedro? Jonás, así dice, ¿no? Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ya. Está hablando Jesucristo, ¿no? Aunque Jesucristo amó bastante a Juan, pero según la palabra de Jesucristo y la pregunta de Jesucristo, ¿cómo estaba preguntando? Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, entre 11, fuera de Pedro ya se quedó 10. Entre ellos, ¿usted me ama más que otros? ¿Usted sabe la verdad? Ya, ¿por qué Jesucristo estaba preguntando a Pedro y también cómo Pedro le respondió que sí, Señor? Cada uno ya tiene que mostrar amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Uno que 70, 80, 90, 99.5. No podemos calcular exactamente. ¿Es cierto o no? Creo que los discípulos de Jesucristo estaban amando a Jesucristo, asombrado, porque al ver Jesucristo que había resucitado. Pero especialmente Jesucristo estaba preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas más que otros? ¿Por qué estaba preguntando? Jesucristo voluntariamente levantó a Pedro como la cabeza de los discípulos. ¿Qué es lo que quiero decir? Ahora está indicando como el sistema de funcionamiento de la iglesia. En la iglesia hay líder. Entre todos los discípulos, todos son iguales porque fueron escogidos, recibido la salvación y también estaban viviendo juntamente con Jesucristo durante 3 años. Pero en el corazón de Jesucristo quería establecer un líder, sumo discípulos. El sumo discípulo, el cual es Simón Pedro. Entonces, ¿con qué propósito o con qué relación Simón Pedro podía ser sumo discípulo? Él aprendió bastante las cosas. Él se graduó de la Universidad de Galilea, área de como carrera de pescado.
cómo puede pescar, qué tipo de alimentación sería bueno para atrapar y también qué tipo de hilo se necesita formar red. También cuando hay viento, ya cuando salta olas y hasta cuánto grado puede inclinar de barco para aguantar. Porque hoy en día ya hay problemas de Panamá, ¿no? Y canal de Panamá está trancado un barco grande, ¿no? Se quedó, se hundió, así dicen. Por eso, entrada y salida, sí o sí ya cada día tenía que circular, pero un barco grande que se quedó, se tapó de camino, ya no podía circular, así dice. Entonces, Pedro aprendió bastante, por eso fue doctorado y tiene título. No, nada que ver. La enseñanza del mundo, nada que ver para ser somos discípulos. Y otro, Pedro era fiel más que otro. No creo, porque Jesucristo estaba diciendo, ustedes esparcirán, se huyerán todo el día hoy. ¿Por qué? Dios dice que va a herir el pastor, las ovejas se esparcirán. Escuchando esta palabra, Simón Pedro se levantó, dijo que, Señor, no, todos los discípulos se huyen, pero yo no, yo tengo la decisión hasta la muerte contigo. En aquel entonces Jesucristo, ¿cómo tenía que agradecer a Pedro? Pedro, gracias. Creo que solamente ti ya, o solamente tú que está teniendo gran amor hacia mí. Por eso estoy satisfecho, aunque otros no sirve de nada, fuera todos ya. Pero creo que tú solamente estás teniendo este corazón hacia mí, ¿no? Gracias, gracias. Por su apoyo tengo mucha fuerza. Así dijo Jesucristo a él. De ninguna manera. La palabra de Dios está escrito que Jehová va a herir el pastor. Las ovejas se esparcirán. Usted está contra la palabra de Dios. Como Satanás. Fuera. Y luego dijo que usted va a negar contra mí 3 veces antes de cantar, 2 veces gallo. Entonces él estaba escuchando esta palabra, ¿no? No podía comprender, Señor, no, usted no sabe muy bien acerca de mi corazón, mi decisión, mi amor, no, usted no sabe. Pero cuando fue capturado Jesucristo recibiendo juicio en el patio de Pilato o Caifás, en aquel entonces ya los hombres estaban señalando, ¿no? Tú eres compañero de él, ¿es cierto o no? No, 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 yo no sé, no conozco. Se escapa ya. Y luego estaba cercado de fuego de leña y una cría estaba observando el rostro de Pedro, estaba diciendo, también usted es compañero de Jesús, ¿es cierto o no? Usted, su pronunciación, ya se nota que como está hablando, habla como persona de Galilea, ¿es cierto o no? No, este maldito yo no conozco, no. Directamente de su boca sale insulto contra Jesucristo, ¿no? Y luego se escapó a otro lado, otra persona decía que yo he visto a ti en el monte de Getsemaní, cuando
y atrapó a Jesucristo. Usted ya sacó el cuchillo y cortó la oreja de nuestro pariente Malco. ¿Es cierto o no? No, está equivocado. No, no. Yo nunca he encontrado tal persona. La verdad que negó 3 veces. Y en aquel entonces ya Dios había preparado un gallo, ¿no?, que canta muy bien. Escuchando esta canción ya, Pedro, oh, Dios mío, lloró bastante, lloró, se cayó su corazón. En aquel entonces ya su corazón fue derrumbado perfectamente, como estaba pensando. Maldito, maldito sea yo. Maldito, maldito. ¿Cómo yo puedo negar a Jesucristo? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estaba pensando que iba a morir con Él. Por fin yo negué. Y luego empezó a pensar, recordarse de la palabra de Jesucristo. ¿Cómo sabía Jesucristo que yo iba a negar? Oh Señor Dios mío. En aquel entonces, en el corazón de Pedro, para comparar de la tierra, se cavó muy profundo para poner contenido de su corazón. Eso es. Uno que recibe la misericordia del Señor prepara su corazón amplio para que se quede el amor de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Por eso Jesucristo estaba preguntando, Pedro, la verdad que tú eres más peor que todos o no. Sí, Señor, yo soy. Me parece que tú eres vil o no, más que todo. Sí, sí, Señor. Siempre quería mostrar algo bueno, pero por fin negó 3 veces a mí o no. Sí, Señor. Por eso yo te amo. Entonces Jesucristo estaba dando el corazón de Jesucristo en el corazón de Pedro. Pedro se sentía, sí, Señor. ¿Cómo podía abrazar a mí como tal persona maldito? ¿Cómo, Señor, iba a perdonar todos mis pecados que yo había negado 3 veces? Sí, Señor, ¿cómo me visitó donde yo vivo en esta playa? Regresando como la vida antigua. ¿Cómo, Señor, me visita? Es gran amor. Ya Jesucristo había puesto gran amor, la misericordia en el corazón de Pedro. Y luego le preguntó, ya, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En aquel entonces él puede responder, sí, Señor, yo soy peor, yo soy vil, yo soy maldito, pero por la tapa de su amor, su misericordia, yo estoy. Es decir, que por medio del amor de Cristo, Jesús cubrió toda la maldad, todas las iniquidades, todos los pecados. Jesucristo, ¿cómo respondió?
apacienta mis corderos. Ahora está saliendo una respuesta. ¿Quién puede ser pastor de la iglesia? Bíblicamente. Uno que aprendió bastante, uno que tiene título de doctorado, etcétera. No. Uno que fue quebrantado de su corazón, cubrido por la misericordia del Señor y el amor de Jesucristo. Tal persona puede decir: sí, Señor, yo te amo. Por medio de el amor que estaba acumulado en el corazón de Pedro, él podía ser establecido como el líder de los pastores. Y luego Jesucristo llenó el Espíritu Santo del Señor a través de la gracia del Señor. Y luego ya ellos empezaron a regresar a Jerusalén. Y luego ellos ya no iban a salir, no iban a caminar en su propio camino. Hasta morir, Pedro y los discípulos solamente caminaban en el camino del Evangelio. Por eso Jesucristo estaba preguntando 3 veces. El versículo 16 así volvió a decirle a segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ya cordero, ovejas es poco diferente. Cordero es poco inmaduro, ¿no? Y cordero, y luego ovejas, ya maduros. Y luego, otra vez, últimamente, como dice el versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Significa que Jesucristo no quería saber nada de la capacidad, que Él va a dirigir bien la iglesia o memoriza mucha cantidad de versículos, o Él tenía buena memoria de lo que había enseñado yo. Y también él tiene capacidad de graduarse de la Universidad de Jerusalén o doctorado. No importa. Para Jesucristo suficiente que uno que tenga gran amor de Jesucristo, nada más. Entonces, ¿quién puede recibir el amor de Cristo? Uno que recibió el perdón de los pecados, creyendo que Jesucristo murió por mi pecado. Jesucristo limpió todos mis pecados. Y Jesucristo me amó, Jesucristo me llamó, Jesucristo murió, Jesucristo se resucitó para justificar a mi vida, santificar y perfeccionar. Significa que nuestro Señor Jesucristo solamente quiere ver el corazón de nosotros. Jesucristo estaba diciendo, el versículo 18: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Significa que cuando sea joven, aún todavía joven, ya usted puede viajar, puede correr, puede andar, pero cuando haya tenido bastante edad, un día
extenderá su brazo. Significa que morirá como crucificado. Eso es. Jesucristo ya le avisó. Un día, Pedro, tú morirás como igual que yo. Será crucificado. Hay un dicho, ¿no? No es como bíblico que está apareciendo, ¿no? Pero al ser crucificado, Pedro decía que yo no puedo ser crucificado la cabeza hacia el cielo. Porque Jesucristo murió así, pero yo soy más peor. Por eso yo voy a ser crucificado la cabeza hacia la tierra. Según algunas personas, teólogos así dicen. No sé muy bien yo, pero la verdad que solamente yo puedo interpretar que Jesucristo ya le avisó. Cuando sea embestido, será crucificado. Significa que para predicar el evangelio, no solamente tiene gloria, honra y bendición, sino que también existe persecución, problema, insulto. En esa época, la época de iglesia primicia, más peligroso. Pero Jesucristo le levantó a Simón Pedro para que fuera como líder de la iglesia. Y luego, mientras tanto que él estaba dirigiendo la iglesia de Jerusalén, multiplicó. Muchas personas recibieron la salvación. Y Pedro estaba escuchando sobre la muerte que iba a ser crucificado, ¿no? Por eso él quería saber acerca de discípulo Juan. Señor Juan, ese hombre que amaba bastante, ¿él cómo va a morir? ¿Es cierto o no? Y alguno, y puede decir, usted va a ser crucificado. ¿Yo? ¿Solamente yo? ¿O él? ¿Cómo será? Jesucristo estaba diciendo, ¿qué relación tiene con él? Hasta que yo regreso otra vez, si viva, ¿qué tiene con usted? Nada que ver. Solamente usted piense sobre su vida. Pero entre los discípulos se interpretaron que, Juan, discípulo Juan no va a morir porque hasta que regrese Jesucristo ya usted va a vivir, dice. Pero discípulo Juan estaba escribiendo. Significa que si Jesucristo deja a esta persona hasta que regrese, ¿qué relación tendría? Eso es. Sino que iba a morir, la verdad. Pero apóstol Juan murió más último tiempo de todos los discípulos. Es cierto, ¿no? Y por eso último tiempo él escribió el libro de Apocalipsis. Por esa razón nosotros podemos entender estas palabras que nos da entendimiento, testimonio. Ya, ¿cómo está terminando esta palabra? Como dice el versículo 25, ¿no? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es decir que discípulo Juan estaba mirando la vida de Jesucristo, acompañado con el Jesucristo, y luego siendo como testigo de la vida de Jesucristo, había visto. Y si hubiera escrito todo, ya hasta el mundo no podría caber este libro, ¿no?
Y solamente estas palabras que está escrito para que todo el mundo que confíen en Jesucristo y crean que Jesucristo es Salvador, quien murió en la cruz y Él se resucitó para justificarnos. Así dice. Por esa razón, desde capítulo 1 hasta capítulo 21, ya nosotros hemos aprendido durante 32 clases. Desde mañana nosotros podemos iniciar el estudio del libro de San Mateo. Creo que Dios nos dará la bendición del Señor por medio de este estudio bíblico pastoral. Ya, gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da estas bendiciones para que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Escudriñando el libro que está escrito, siempre Dios nos da entendimiento nuevo. También el Espíritu Santo del Señor nos toca en el corazón de nosotros para que también nosotros podamos servir al Evangelio. También Dios está esparciendo el Evangelio hasta muchos lugares donde nosotros no podemos llegar. Por medio de internet y también por medio de radio está esparciendo el Evangelio. Por eso espero que sea glorificado por nosotros, Señor. También bendiga a cada uno de nosotros para que tengamos ánimo de aprender la palabra de Dios. Desde mañana también nosotros queremos empezar a estudiar el libro de San Mateo. Espero que el Señor nos bendiga. Gracias, Señor, por haber dado estas clases. Gracias, Señor, por haber dirigido este estudio bíblico pastoral hasta que termine este libro de San Juan. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias por la participación.